Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de Génesis en esta serie y en esta lección vamos a estar en la segunda parte del capítulo 18. En la última lección previa a esta estuvimos viendo los primeros 15 versos y ahí vimos cómo Dios repitió, ¿verdad?, la promesa de un hijo para Abraham y Sara, ¿no? Pero aquí en esta parte ya vemos que la visita de Dios a Abraham no era solamente de anunciar la llegada o la venida de un hijo finalmente, como le había prometido antes. Vemos en esta segunda parte del capítulo 18 que hay otro propósito por el cual Dios ha visitado a Abraham. Y eso es para investigar, nos va a decir la palabra, el pecado de Sodoma y Gomorra. Ahora tenemos que recordar la escena que estamos viendo aquí, el contexto. Si recuerdan, tres hombres visitaron a Abraham. Abraham los hospedó, ¿verdad? Él les sirvió comida, tuvieron una comida juntos, descansaron, hablaron. Y es en ese momento, ¿verdad?, que estos tres hombres ahí con Abraham, se nos dice que Dios le prometió de nuevo, ¿verdad? O le repitió, como dijimos, la promesa del nacimiento de un hijo por Sara. Sara iba a tener este hijo, ¿no? Pero en esta parte que estamos viendo ahora, en la segunda parte del 18, vemos que el tema cambia un poco. Y ahora los tres hombres, quienes sabemos representan ángeles o que son ángeles, van a ir para investigar el pecado de Sodoma y Gomorra. Y mientras tanto se nos va a decir que Jehová se queda hablando con Abraham. Y es aquí donde vemos que Abraham le pregunta a Dios, ¿vas a destruir a los justos con los impíos o con aquellos que son desobedientes? No entiendo, Señor, ¿me puedes explicar más de esto? Ciertamente tú vas a ser justo, tú eres el juez de toda la tierra. Debes poder salvar y juzgar, ¿verdad?, de acuerdo de los hechos de los hombres. Y tenemos esta conversación, ¿verdad?, donde Abraham le va a preguntar a Dios que si hay 50, que si hay 45 y que si hay 40 y 30 y 20 hasta 10, que si hay 10 justos en la ciudad de Sodoma, ¿todavía la vas a destruir o la vas a perdonar por amor a esos 10? Bueno, todo eso está en esta lección y es lo que queremos considerar. Así que vamos a comenzar en el verso 16, donde se nos dice nuevamente que estos tres varones, quienes son ángeles, ¿verdad?, comienzan a seguir su viaje y van a ir a investigar el pecado de Sodoma y Gomorra. Vamos a leer el texto y vamos a ver esto, y como siempre hacemos, vamos a ir revelando, ¿verdad?, parte en parte los versos y hablando de ellos. Verso 16 dice el texto así: Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Jehová dijo: ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que él mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que he hablado acerca de él. Bueno, vamos a detenernos aquí en el verso 19, así que leyendo el verso 16 al 19 vemos varias cosas. Primeramente, vemos cómo el texto nos trae al frente otra vez a estos tres varones, que son los que han estado visitando a Abraham. Y si recuerdan, hermanos, en la lección pasada mencionábamos, ¿verdad?, que estos tres ángeles representan
la presencia de Dios. Y vimos la asociación muy cercana entre las acciones de Jehová, nuestro Dios, y las acciones de estos tres varones. No es fácil distinguir entre Jehová y los tres varones. En otras palabras, los tres varones representan la presencia de Dios. Así que cuando decimos que los tres varones visitaron a Abraham, debemos entender que Dios, por medio de ellos, es el que está visitando con Abraham. De la misma manera, cuando vemos aquí que los tres hombres siguen adelante y van a investigar el pecado de Sodoma y Gomorra, en la presencia de estos tres ángeles también vemos la visita de Dios a estas dos ciudades, Sodoma y Gomorra, porque Dios dice, yo iré a ver. Lo veremos en un momento, ¿no? Pero el punto que quiero hacer aquí es simplemente que la presencia de los tres ángeles representan la presencia de Dios. Ahora, con eso dicho, también debemos ver que sí hay una distinción entre los tres varones y Dios mismo. En otras palabras, hay una relación muy cercana entre los dos, Jehová y los tres varones, pero también hay una diferencia, hay una separación, porque vamos a ver que los varones van a avanzar y seguir adelante y visitar a Sodoma y Gomorra, pero Jehová va a quedarse hablando con Abraham. Entonces sí, debemos reconocer los dos puntos. Hay una relación muy cercana entre la llegada y la presencia de estos tres ángeles con la presencia de Dios. Ellos representan la presencia de Dios, pero también hay esta diferencia. Ellos no son Jehová, son ángeles. Y nos va a decir eso el texto. Otra vez, el capítulo 19, verso 1. Nos van a decir que son ángeles, estos varones, ¿verdad? Y es una forma muy común en la Biblia para describir a ángeles. Se presentan como si fueran hombres muchas veces, pero son ángeles. Entonces, ¿qué tenemos para resumir este punto? Tres ángeles y Jehová. No es que los tres ángeles son Jehová, pero en los tres ángeles se ve la presencia de Dios. Se puede decir, pues, de esta manera que cuando un ángel está presente en algún lugar, pues él representa a Dios. Dios está presente en ese lugar por medio del ángel, ¿no? Y pues eso es lo que estamos viendo aquí. Quería aclarar eso porque a veces hay confusión, porque ¿es Dios, verdad, parte de estos tres, o es Dios aparte, o son iguales? ¿Qué es lo que está pasando? Y a veces se puede confundir una persona leyendo el texto. Son tres ángeles que representan la presencia de Dios, pero ellos no son Dios mismo. Dios es Dios. Nunca es Dios presentado como un hombre. Bueno, aparte del Señor Jesús en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero aquí es muy importante recordar que Dios es aparte de los tres ángeles. Bueno, entonces el texto dice que los varones se levantaron de ahí, debemos entender que eran los tres, ¿verdad? Y miran hacia Sodoma, ¿verdad? Tienen su mirada puesta en Sodoma porque van a ir a ver, van a ir a investigar, ¿verdad? El pecado. Así como se ha dicho en Génesis antes, cuando Dios iba a destruir al mundo por medio del diluvio, el texto en el capítulo 6 dice que Dios vio el pecado del ser humano. Y si recuerdan también en la Torre de Babel, en el capítulo 11, cuando se construye esta torre, el texto dice que Dios descendió y vio la construcción que estaba haciendo el ser humano.
Aquí tenemos algo muy semejante. Dios viene para ver el pecado, en este caso, de Sodoma y Gomorra. Entonces, a veces en Génesis se describe que Dios mira el pecado del ser humano antes de traer juicio. Y en este caso, Dios visita a estas dos ciudades para ver si es cierto. Dios sabe que es cierto, pero el punto es que el texto nos dice que Dios confirma, para nuestro beneficio, creo, que el pecado es tal como Él dice que es, y por eso va a venir juicio. En otras palabras, se nos dice esto de esta manera, que Dios mira. No para decirnos que Dios no sabe algunas cosas, no es claro, Dios sabe todas las cosas. Pero se nos dice eso a nosotros, los lectores del texto bíblico, para ayudarnos a nosotros a entender que cuando Dios trae juicio, no es porque Dios lo ha hecho de repente o por impulsivo, su naturaleza, ¿verdad? De hacer cosas sin pensar. No, el texto quiere decirnos que Dios confirma pecado antes de traer juicio. Así que Dios es justo cuando trae ese juicio, ¿no? Así que hay mucho que el texto nos está diciendo acerca de Dios en este capítulo, bueno, en todo Génesis. Y por eso lo estamos estudiando, ¿verdad? Para entender mejor a Dios. Así que, otra vez, volviendo al texto, el verso 16. Dice que los tres hombres salieron o comenzaron a salir y Abraham los acompañaba, ¿verdad? Él iba caminando con ellos, mientras que ellos miran en la dirección de Sodoma. Dice el verso 17, que Jehová se pone a pensar, ¿verdad? Estamos viendo los pensamientos de Dios en el capítulo 17, algo que es muy interesante, de hecho. Y Dios se está preguntando, ¿verdad? ¿Debo decirle a Abraham lo que estoy a punto de hacer? Esto de investigar el pecado de Sodoma y Gomorra y todo lo demás. ¿Debo decirle a Abraham lo que estoy pensando hacer o no? Nos revela esto, ¿verdad? Que a veces Dios sí revela a su pueblo, a sus siervos, a los profetas, lo que Él va a hacer. Pero Dios no siempre revela lo que Él va a hacer, ¿verdad? Y este es un punto muy importante. Dios a veces no le dice al hombre lo que va a hacer. Dios hace lo que Dios hace. Y a veces revela esas cosas al ser humano, pero otras veces no revela, ¿verdad? Dios es Dios, en fin. Y nosotros no vamos a saber todo lo que Dios está haciendo. Dios es demasiadamente grande para decir, yo conozco todo lo que Dios está haciendo. No, somos seres humanos. Nosotros no sabemos muchas cosas. Y a veces, por las cosas que sí sabemos, por las cosas que Dios sí nos ha revelado, podemos pensar que lo sabemos todo. Pero no es así, hermanos, ¿verdad? Dios es muy grande. Y claro, las cosas que Él ha revelado, pues nosotros las podemos saber y entender. Pero a la misma vez debemos guardar mucho respeto por la grandeza de Dios y la sabiduría de Dios, que muchas veces nosotros no entendemos y no conocemos todo lo que Dios está haciendo. Porque otra vez, muchas veces Dios no revela todo, sí revela algunas cosas. Pero es importante reconocer, ¿verdad?, que solo Dios sabe todas las cosas que Él está haciendo. Entonces aquí, pues, cuando Él se pregunta, bueno, ¿debo revelar esto a Abraham o no? Porque fijémonos, el verso 18 dice, Abraham va a ser una grande nación, yo lo voy a bendecir. Y Abraham va a ser una bendición para todas las naciones.
Y fíjense en el verso 19 otra vez. Dice, porque yo sé que él mandará a sus hijos y a su casa después de sí para guardar las palabras, el camino de Jehová y hacer justicia. Vemos, Dios ya sabe que Abraham va a instruir a su casa después de él a que guarden el camino de Jehová, que guarden las palabras, los mandamientos de Dios. Dios dice, yo sé que Abraham va a hacer esto en el futuro. Yo sé que Abraham es este tipo de hombre. Y por eso Dios considera, ¿verdad?, revelándole lo que él está por hacer. Entonces, ¿Dios conoce todas las cosas? Claro que sí. Él ya sabe la historia de Abraham. Él ya sabe lo que va a hacer. Y sabe el impacto que va a tener sobre todas las naciones, ¿verdad?, por la bendición de Dios. Dios sabe todas esas cosas. No es un misterio para él. El punto, una vez más, del texto es de decir no solamente que a veces Dios revela cosas y a veces Dios no. Y aquí en este caso, él decide sí revelar a Abraham lo que está por hacer. Y esta revelación de los planes futuros de Dios de destruir a estas ciudades por su pecado nos ayuda para entender un poco más de la naturaleza de Dios, ¿verdad? Y vemos eso continuando en el verso 20. Jehová le dice a Abraham, hay un gran clamor contra Sodoma y Gomorra, y se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Bueno, vamos a tenernos aquí en el verso 22. Dios decide, le voy a revelar a Abraham lo que estoy por hacer. Y cuando Dios decide esto, le dice, ha llegado un clamor hasta mis oídos del pecado contra Sodoma y Gomorra. La idea aquí, hermanos, es que Dios se da cuenta, Dios sabe del pecado que existe en la tierra, ¿verdad? Se describe de esta manera que el clamor llega a los oídos de Dios. Otra vez, para ayudarnos a nosotros a entender que Dios conoce, Dios mira, Dios oye, Dios sabe lo que pasa en la tierra. Y eso es obvio, ¿no? Dios conoce los eventos que suceden aquí en la tierra. Pero ese conocimiento de Dios se describe en la Biblia a veces de diferentes maneras. Y eso es lo que estamos viendo. A veces se dice que Dios mira algo. A veces se dice que Dios viene para ver algo, confirmar algo. A veces se dice, como en este caso, que el clamor ha llegado a los oídos de Dios. Dios oye y escuche, ¿verdad? Él escucha todo lo que está pasando. Todo esto nos ayuda para entender el conocimiento total de Dios, de todo lo que pasa en la tierra. Ese es el punto. Dios sabe. Tanto como antes vio el pecado del ser humano y decidió destruir el mundo por el diluvio, capítulo 6. Otra vez, cuando él vio lo que estaban haciendo con la torre de Babel, Dios pronuncia un juicio y los esparce, ¿verdad? Y pues no olvidemos las palabras de Agar, la egipcia, en el capítulo 16. No hace mucho atrás que lo vimos cuando ella está en el desierto. Ella dice, yo he visto al Dios que me ve a mí, ¿verdad? Dios es el que mira todas las cosas en Génesis. Aún en la creación, Dios vio que era bueno cuando Él estaba creando. Entonces, el punto en la historia de Génesis es que Dios conoce las cosas. Y a veces Él revela ese conocimiento al ser humano y a veces no.
en este caso decide revelarle a Abraham, como estamos diciendo, lo que él está por hacer. Y el verso 22 es clave porque dice que los varones se apartaron de ahí y se fueron hacia Sodoma, ¿verdad? Pero no olvidemos el verso 20. El clamor que ha llegado a los oídos de Dios de pecado es contra Sodoma y Gomorra. No solamente uno, ¿verdad? Se mencionan las dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Pero si nos fijamos el verso 22, el enfoque va a estar sobre Sodoma, ¿verdad? Porque dice que los varones se fueron a Sodoma. ¿Por qué el enfoque está sobre Sodoma? Bueno, ese es el lugar donde está Lot. Y por eso vamos a ver más adelante en el capítulo que sigue, el 19, que la historia se enfoca sobre Sodoma, y por eso se dice que estos varones van hacia Sodoma, pero Dios está investigando a las dos ciudades, Sodoma y Gomorra. El enfoque está en Sodoma porque otra vez ahí es donde está Lot, y Lot, pues parte de la familia de Abraham, va a ser el enfoque de la historia, pero no debemos olvidar a Gomorra. Dios, por un ángel, va a confirmar el pecado de Gomorra también, tanto como lo está haciendo de Sodoma. Eso lo veremos un poco más adelante. Pero aquí nos dice solamente que los hombres se fueron hacia Sodoma. Bueno, porque el enfoque está sobre esa ciudad, como ya estamos diciendo. Ok, y esto nos trae pues a esta escena. Ahí vemos a los varones, ¿verdad? Podemos imaginarnos a los varones viajando, caminando hacia Sodoma. Y Jehová se queda hablando con Abraham. Y es esta discusión que ahora el resto del capítulo 18 nos va a presentar. Vamos a ver la primera parte de esta conversación. Verso 23. Se acercó a Abraham y le dijo, hablando a Jehová, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también? Y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer tal cosa, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal cosa hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Bueno, vamos a detenernos aquí en el verso 25. Fijémonos en la pregunta de Abraham. Dios, tú eres justo. De hecho, le llama el juez de toda la tierra. Y por buena razón. Eso es lo que es Dios, ¿verdad? Dios es el que juzga a toda la tierra. Por su pecado, lo juzga. Ya hemos visto eso en Génesis. Los juicios que Dios trae. Adán y Eva en el huerto del Edén. El diluvio, la torre de Babel, ¿verdad? Dios trae juicio, eso es cierto. Pero también es el otro lado de la moneda que le interesa a Abraham aquí, y esa es la salvación de Dios. Y debemos entender también que esto ya hemos visto en Génesis también, que no, hermanos, porque así como vemos el juicio de Dios, vemos la salvación de Dios también, porque en el diluvio Dios salvó a Noé y a su familia. En el huerto del Edén con Adán y Eva, sí, salieron del huerto, pero Dios estaba con ellos también. Entonces, en Génesis debemos reconocer, pues, que el libro nos quiere enseñar ambas cosas. El juicio de Dios sobre el pecado y la salvación o la bendición de Dios
sobre la obediencia, sobre el justo, ¿verdad? Sobre las personas que obedecen la palabra de Dios. Hay salvación para ellas, ¿no? Y esa es la pregunta aquí. Dios, ¿cómo manejas esto de juzgar y salvar? Ayúdame para entender. Dios le acaba de hablar a Abraham de la destrucción de Sodoma y Gomorra que viene por su pecado. Pero la pregunta de Abraham es que si hay justas personas, personas justas ahí, ¿todavía vas a destruir a la ciudad juntamente con los justos? No entiendo, Dios. Y ese es el punto, hermanos. A veces entender el propósito y la mente de Dios no es tan fácil. Entender a Dios gracias a su palabra es algo que podemos hacer más ahora, especialmente cuando vemos a Jesús. Pero otra vez, no puede el hombre siempre comprender todo lo que hay de Dios. Es demasiadamente muy grande Dios para comprenderlo completamente. Pero sí podemos comprender algo de él, ¿verdad? Y esta historia nos revela parte de ello. Pero este es el problema de Abraham o el desafío. Trata de entender a Dios. ¿Por qué hace Dios las cosas que hace? ¿Cuándo las hace? De la manera que las hace. El ser humano se ha estado preguntando esas cosas por siglos, ¿no? Y todavía hoy nos preguntamos. Bueno, tenemos algo de respuesta. Dios, tú eres justo. ¿Cómo puedes destruir y salvar a la misma vez? Esa es la pregunta. Y Dios le va a contestar, sí, si hay 50 justos, no voy a destruir a la ciudad. Esto le causa a Abraham decir, ajá, ok, entonces tenemos algunos límites aquí. Por lo menos sé que si hay 50 justos, Dios no destruye la ciudad. La salva o la perdona, mejor dicho, por amor a los 50. El impacto de los 50 justos puede salvar a un lugar que está lleno de pecado, ¿verdad? Eso es interesante también. Esto le causa a Abraham pensar, bueno, ¿qué si hay 45? Un poquito menos. ¿Todavía vas a destruir la ciudad? ¿Verdad? Y el verso 26 hasta el final del capítulo 18 es Abraham poniendo estos diferentes números, ¿verdad? ¿Qué si hay 45? ¿Todavía la vas a destruir? Dios dice no. Si hay 45, verso 26, perdonaré a todo el lugar por amor a ellos. Verso 26. Entonces, si hay 50, no destruiré la ciudad. Si hay 45, no destruiré a la ciudad. Esto le causa, ¿verdad?, a Abraham decir, bueno, ¿dónde hay el corte del límite? ¿Qué si hay 40? ¿Qué si hay 30? ¿Qué si hay 20? ¿Qué si hay solo 10? Entonces, hasta el final, ¿verdad? Aquí en el verso 32, bajando en esta discusión, ¿verdad? De 50, 45, 40, hasta 10, ¿verdad? Dice el verso 32, volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, este es Abraham hablando, si hablare solamente una vez más, quizás se hallarán allí 10. 10 personas. ¿Destruirás a toda la ciudad? Y Dios dice, no la destruiré por amor a los 10. Si hay 10, no destruyó a la ciudad. Si recordamos en el diluvio, ¿cuántos se salvaron? ¿Cuántas personas en la familia de Noé se salvaron en el arca? En Génesis se nos dice que habían 8.
Noé, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. 8 personas en total se salvaron en el diluvio sobre todo el mundo. 8. Y aquí Abraham llega hasta 10. ¿Qué si hay 10? No la destruiré, dice Dios. Pero vamos a darnos cuenta que solo hay 4 justos. Lot, su esposa y sus 2 hijas. Eso lo veremos en el capítulo 19, un poco, bueno, en la próxima lección. Pero no hay 10, hay 4. Entonces, vamos a darnos cuenta que Dios va a destruir a la ciudad porque no hay 10. Pero ¿qué pasa entonces con los justos? Dios tiene una solución para eso también. Salva a los justos sacándolos de la ciudad para poder destruir a la ciudad. El punto es, hermanos, que aunque Abraham no lo puso así en su pregunta, perdonarás a la ciudad, Dios va a destruir a la ciudad, pero todavía va a conservar a los justos. Y ese es el punto que la historia quiere hacernos. Dios sabe cómo traer juicio y salvar a los justos a la misma vez. Dios sabe cómo hacer eso. Dios puede hacer eso. Tanto como el diluvio es el mismo caso. Destruyó a todo el mundo por el diluvio, pero conservó a los 8 en su mano por medio del arca. Dios puede traer juicio y salvar a los justos a la misma vez. Dios es justo para juzgar al pecado y salvar al justo a la misma vez. Ese es el punto. Podemos confiar en Dios, hermanos, la justicia de Dios y la salvación de Dios. Dios sabe lo que está haciendo y además sabe cómo hacer ambas cosas y ser justo. Justo para salvar al justo y justo para juzgar al pecador. Dios es siempre justo en todo lo que Él hace. Y bueno, tenemos que ver la próxima lección para ver cómo es que eso funciona. Pero esa es la enseñanza clave aquí, ¿verdad? Dios es justo en cómo Él juzga y salva a ambos, pecadores y a los justos, ¿verdad? Qué interesante y qué hermoso y qué confianza nos da saber que Dios sabe hacer ambas cosas. Podemos confiar en Él. Dios es justo. Bueno, hermanos, vamos a dejar nuestro estudio aquí por el momento y en la próxima lección continuaremos con el capítulo 19 y vamos a ver cómo es que Dios juzga y salva a la misma vez. Hasta entonces, que estén bien, hermanos, bendiciones y saludos, un abrazo en el nombre del Señor y como siempre, gracia y paz.